Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a grabar el wrap-up del mes de enero, en el que me he leído un total de 10 historias. Pero antes de empezar con el wrap-up, tengo que daros noticias y novedades. Ayer salió el primer capítulo de Leyendo en las Trincheras, que es el podcast que me he propuesto yo para empezar el año con él a tope y con fuerza. Es un podcast pequeñito, cortito, y espero ir desarrollándolo poco a poco. Yo os invito a que vayáis a verlo, os lo pido, ojalá os guste, tenéis el enlace en la descripción y espero que esto nos traiga muchas cosas y todas buenas. También he creado una página web en la que podéis ver pues extractos de lo que digo en el podcast por si os interesa leer las historias o buscar los libros de los que hablo. Y nada, una vez dicho esto, os pido que por favor tratéis con cariño al podcast. Me pongo ya con el wrap-up. En primer lugar me leí La caja de botones de Wendy de Stephen King, que me gustó un montón. Es bastante corto para ser Stephen King, lo leí en un momento, le di 4 estrellas, me gustó mucho, es bastante escalofriante, da bastante yuyu. Más que miedo lo que da es yuyu, porque resulta que la caja de botones de Wendy tiene como unos superpoderes terroríficos. O sea, los botones tienen unas implicaciones muy tremendas. Y todo lo que trae a la vida de Wendy el que alguien le haya hecho llegar esta maldita caja, porque de alguna manera es una caja maldita. Insisto, una historia archi recomendable y Stephen King, como siempre, on fire. O sea, no tengo nada malo que decir de esta historia. Después, en segundo lugar, me leí los volúmenes 9, 10 y 11 de Tokyo Revengers. Me han gustado un montón. Me parece que, además, de alguna manera, si no quieres seguir avanzando, no tienes por qué. O sea, la trama que nos venían contando se concluye de alguna manera y yo lo agradezco porque no sé si quiero seguir con la historia. Probablemente siga, la verdad, porque estoy un poco enganchada. Pero me ha gustado que por lo menos hayan cerrado una línea, ¿no? Una línea, la línea más importante, sobre el viaje en el tiempo y lo que provocaba que nuestro protagonista viajara en el tiempo, sobre todo en relación con su amor, ¿vale? Me ha gustado bastante no, muchísimo, cómo se ha concluido la historia y cómo lo han hecho todos los protagonistas, cómo nos lo han presentado, no sé. Me ha parecido brillante y de verdad estoy encantada de haber empezado a leer este manga. Después, en tercer lugar, me leí un libro que se titula Sobre hormigas y dinosaurios, al que le di también 4 estrellas. Es una historia que yo recomendaría, la verdad. Es muy pavera, es incluso divertida, porque es como si en lugar de los humanos los que hubieran evolucionado son las hormigas de la mano de los dinosaurios. Y cómo van avanzando, civilizándose y llegan y cometen los mismos errores absurdos y estúpidos que cometemos los humanos y que es como visto desde fuera de alguna manera, ¿no? Porque eres capaz de verlo en otro personaje que no es un ser humano, sino que son las hormigas y los dinosaurios. Y como los dinosaurios son unos brutos y las hormigas son las listas, pero al final ni unos ni los otros son capaces de entenderse y finalmente provocan el caos más absoluto. Es un libro muy genial, es muy original y me ha servido para empezar a leerme a este autor que yo quería haberme leído este verano, un libro suyo, la trilogía de los 3 cuerpos o algo así se titula, y no lo hice porque me dio pereza de alguna manera, pero después de haberme leído esta historia, sin duda quiero leer más porque me ha gustado un montón, las cosas como son. Después me leí La librería de París, que no me gustó nada, le di 2 estrellas porque es muy pesado, es un libro muy pesado, es interesante por cómo pone el foco, nos habla de la creación de Shakespeare & Co. y de cómo fue todo, de su dueña, de la gente que iba por allí, de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, cómo todo esto afectó, cómo siguió adelante, bueno, no sé, profundiza mucho, quiero decir, hay muchas cosas muy interesantes, pero la historia no está bien narrada y se hace muy rollo, o sea, no acababa más el libro, ¿sabes? Esta sensación de estoy leyendo y paso páginas y no pasa nada y madre mía y nunca se acaba y eso hace que un libro pierda su valor completamente. No digo que esté mal escrito, pero no está escrito de una manera lo suficientemente amena. Diríamos que ese es el kit de la cuestión con esta historia. Después, el siguiente libro que me leí es La nostalgia de la mujer anfibio, que es el primer libro al que le doy 5 estrellas este año.
Es un libro genial, me gustó un montón porque nos cuenta una historia gallega que sucedió aquí al lado, en el que las mujeres que se dedicaban a esto del mar de alguna manera rescataron a un montón de personas del hundimiento de un barco que creo que se llamaba el Santa Isabel o el Santa Catalina. Bueno, nunca me acuerdo del caso. Se hundió un barco en la isla de Arousa, en la ría, y los hombres no estaban porque habían ido a no sé dónde. Y entonces las mujeres pues fueron y rescataron a un montón de personas. Pero después hubo muchísimo conflicto porque en ese barco había muchas cosas de valor que misteriosamente desaparecieron. Se creía que había un tesoro enterrado en no sé dónde. Bueno, hay un montón de pequeñas historias y sobre todo la historia de nuestra protagonista, que es impresionante. O sea, es impresionante la historia de esa mujer y de esa nieta. Bueno, a mí me ha parecido fantástica, con un montón de realismo mágico a la gallega genial. Y de verdad, o sea, he disfrutado este libro muchísimo y sin duda esta autora va a ser una autora con la que vaya a repetir porque es que me parece que cuenta las cosas de una manera muy bonita. Muy, muy bonita. Sientes empatía por un montón de personajes, incluso por algunos que no, en un principio no tienen muy buena pinta. De verdad que es una historia francamente buena y que os recomiendo si podéis haceros con este libro. Es realmente interesante. Después me leí un Skywalker en el Reino de Siam, que no me ha gustado nada. Le he dado 2 estrellas porque lo venden como un libro sobre Tailandia y no es eso. Es un libro de un tipo que se fue allí, pero vamos, él de lo que habla es de sí mismo, de lo que le pasaba. O sea, no habla de nada culturalmente interesante, ni gastronómicamente interesante, no habla de nada del país, ni cómo se comportan o se dejan de comportar, ni cuáles son sus valores o su religión. O sea, llego aquí como un súper europeo y ¡ay! ¡Qué rollo los autobuses! ¡Ay! En la pensión hay una cucaracha! ¡Ay! No! O sea, es todo como con una visión súper occidental de ¡ay! Esto está muy sucio, esto sabe mal, esto no sé qué. Pero realmente no cuenta nada del santo país, que era lo que yo quería. O sea, yo me quise leer el libro porque yo lo que quiero es conocer cosas de Tailandia, no para oír a un quejica. O sea, de verdad, no me ha gustado nada este libro. Después, en siguiente lugar, me leí del Departamento de Teorías Alucinantes, que es un libro de viñetas sobre tecnología, investigación. Son como viñetas científicas y es divertidísimo. Yo conocí a este autor, lo sigo además por Instagram desde hace un montón de tiempo porque también habla muchas veces de cosas relacionadas con los libros y me resulta graciosísimo. Y en esta vertiente que no estaba yo muy segura de si me iba a hacer tanta gracia como en la de libros, ¿no? Con la que puedo sentirme más identificada, iba a decir que me he reído a carcajadas porque tiene un puntito de estos de un humor un poco negro y muy pavero. Divertidísimo, muy, muy recomendable. Después seguí con los cómics, me leí Solo para Gigantes, que no me ha gustado nada. También me leí Senso, que no me ha gustado nada, o sea, le he dado 2 estrellas a cada uno de ellos. Solo para Gigantes nos cuenta la historia de un chico que se va a la busca del Yeti, ¿vale? Se cree, bueno, por unas investigaciones, quiere decir, tiene una especie de base científica relacionada con la teoría de la evolución y demás. Bueno, y él está convencido de que existe otro tipo de humanos, ¿no? Que existen en unas montañas perdidas del Himalaya, no sé qué. Bueno, el caso que se va, investiga durante muchos años, va, viene, no sé qué, y resulta que lo matan. Esto es una historia real. Y este libro un poco recoge todas sus vivencias porque tenía los diarios, la persona que hizo el libro se molestó en hacer el viaje correspondiente, en seguir sus pasos para averiguar qué demonios le había pasado. Y bueno, más o menos al final nos cuentan un poco lo que probablemente pasó, aunque no se sabe a ciencia cierta. Y bueno, la vida y las desgracias varias. Y la verdad, la historia puede resultar interesante o muy de aventuras al principio, pero el dibujo es bastante feo y la historia es bastante deprimente, triste y agobiante. Entonces no lo disfruté. Después Senso es un libro que tiene una estética bastante más bonita, pero que cuenta una historia de un señor que no tiene casi relación con su hija, que está separado, que es un desastre, que se va de viaje a un sitio y llega una semana después de la que tenía que haber llegado. Resulta que va a parar a un hotel, ya no tiene habitación, se encuentra con una mujer, al final tienen un lío. Bueno, yo qué sé, es un absurdo. Es que es una historia
O sea, de interés -10 tiene la historia. Es como... Y el protagonista es detestable para mí. Para mí, detestable. Y no sé, no me gustó nada esta historia tampoco. O sea, no tuve ninguna suerte con ninguna de las dos. Después, y para rematar, me leí El peligro de estar cuerda de Rosa Montero. ¿Qué debo decir? Nuevamente, 5 estrellas. Nuevamente, Rosa Montero me ha encandilado con su ensayo. Definitivamente debo decir que a mí Rosa Montero me gusta más cuando escribe como ensayista que cuando escribe como novelista. Este libro es la leche. Lo recomiendo mucho, 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 mucho. Habla de literatura, habla de creatividad, habla de salud mental, habla del suicidio, habla del amor desaforado, habla de un montón de cosas tan interesantes, de un montón de cosas que te hacen pensar tanto. Llevo dándole vueltas a este libro, pero como una loca. O sea, es un libro de verdad. O sea, no te puede dejar impasible este libro. Si lo lees con atención, o sea, de hecho yo me lo quiero comprar. No lo tengo en físico y me lo quiero comprar para volvérmelo a leer, para tomar notas, para hacer hincapié en un montón de cosas a las que quiero darle una vuelta. Habla de cosas muy, muy sorprendentes y además está contado a las mil maravillas. Rosa Montero se luce completamente en esta historia. Y luego hay una subtrama que hace un poco de hilo conductor, que nos cuenta una pequeña aventurita personal de ella, que está más de interesante también y que redondea. O sea, el libro es que es muy bueno. Es muy, muy bueno. Siendo un ensayo, es tan entretenido y cuenta tantas cosas geniales y tan curiosas e interesantes. No sé, de verdad, os lo recomiendo fervientemente. Va para la lista de favoritos de este año sin ningún género de duda. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Cualquier cosa, como siempre, os contesto en los comentarios. Y por favor, ir a darle cariñito al podcast, que lo he hecho con mucho amor. Y eso es todo por el vídeo de hoy. ¡Adiós!